Bueno, ya se lo contaba desde el inicio del programa, las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron con 20 votos a favor y 10 en contra la segunda parte del llamado Plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador, en el cual fue excluida la cláusula de vida eterna que favorecería a los partidos políticos pequeños. Vamos a hablar, como hicimos ayer, sobre este proceso legislativo con nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa. ¿Cómo estás, Leti? Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días a toda tu audiencia. Pues efectivamente, el día de ayer en la noche, las Comisiones Unidas del Senado de la República dieron este paso para que el llamado Plan B electoral se coloque en la antesala de su aprobación y entrada en vigor. Y con ello, Pascal, como lo comentábamos ayer, empiece el plazo perentorio para lo que la oposición ha llamado el desmantelamiento del sistema electoral mexicano. Oye, Leti, ¿significa que esto quedará aprobado pues mañana, ¿verdad? Mañana miércoles y seguramente publicado poco después? Efectivamente, Pascal, recordemos que el día de hoy tiene que quedar, al menos en primera lectura. Déjame comentarte un tecnicismo del Poder Legislativo. Al ser una reforma legal, es decir, secundaria de leyes, no es necesario que pasen 24 horas entre la primera y la segunda lectura, como sí lo es para el caso de una reforma constitucional. Si hoy el Senado la conoce en primera lectura, por una decisión política también la podría aprobar en segunda lectura y salir hoy mismo del Senado. Pero el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, anunció desde la semana pasada que la idea es que hoy se le dé la primera lectura y mañana se discuta en el Pleno para que salga al Ejecutivo. Al momento en que ya se envía al Ejecutivo Federal, Pascal, pues está en disposición del Ejecutivo publicarla para que entre en vigor. Les recuerdo a toda tu audiencia que en casos de reformas que son de alto interés para el Poder Ejecutivo, como es este caso, le lleva entre 12 y 24 horas publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Por eso es que estamos en un periodo inminente de que empiecen a correr los tiempos para la implementación de esta reforma, que de acuerdo con el régimen transitorio de la reforma debe estar ya funcionando a cabalidad el 1 de agosto, Pascal. Y esto quiere decir que en cuanto quede publicado, pues perderán sus puestos de trabajo miles de funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Efectivamente, Pascal, además de los miles de trabajadores del INE que se quedarán sin empleo, estarán también los empleados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque le están reduciendo la estructura de 7 salas regionales a 5 salas regionales, con todo lo que eso va a implicar. Y además les van a reducir el salario. Eso de la reducción del salario empieza a aplicar hacia abril, de acuerdo con el registro del régimen transitorio, Pascal. Ya, en los transitorios hay algo algo más que merezca la pena mencionarse. Bastante, Pascal, porque recordemos que el régimen transitorio es la ruta que se marca para la implementación de las reformas. Entonces, lo primero que dice el régimen transitorio es que la primera persona que pierde el empleo será el secretario ejecutivo del Consejo General, Edmundo Jacobo. Sí, su destitución es fulminante, inmediata en ese preciso momento en que entre en vigor. Y después, bueno, empieza a establecer mecanismos para que el Consejo General haga los planes para el despido de las personas. No le llama despido, le llama reducción o ajuste o reestructuración del Instituto Nacional Electoral, Pascal. Y sí, va fijando entre abril, por ejemplo, en abril ya tiene que estar todo el esquema para cómo van a reducir las instancias técnicas que se compactan. Para mayo ya tendrán que estar los nuevos tabuladores salariales y en términos estrictos, como te decía hace un momento, hacia agosto ya tiene que estar funcionando todo el nuevo sistema electoral. Por eso es fundamental, de acuerdo con la oposición, que los afectados inmediatamente recurran al amparo, Pascal, para que un juez suspenda los efectos de la
reforma en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide en el tema. Ya, sí, porque se ha dicho en estos días que no hay amparos en materia político-electoral, pero como la reforma incluye aspectos como el laboral, pues en esos casos sí procede el amparo y los trabajadores que están destinados a perder su puesto por la reforma, pues pueden recurrir al amparo. Y te voy a decir algo, Pascal, sí, efectivamente no existen amparos en materia electoral. En materia electoral no existen la suspensión de efectos. Uh-huh. Pero cuando se trata de una reforma que está mancillando el derecho de un ser humano, en este caso el derecho al voto, entonces sí tú puedes emprender una demanda de amparo. No es en materia electoral, es en materia de violación a tu derecho humano. Bueno, pues habrá votar. que seguir todo eso con mucha atención, los distintos recursos y además, pues ya ha anunciado el propio INE y la oposición política que en cuanto esto se publique, pues también comenzará la presentación de recursos como las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Y que justamente ayer la sesión de Comisiones Unidas, Pascal, les ayuda en este camino de la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nos lo Nación. decías ayer, sí. Porque quedó documentado que la Cámara de Diputados llevó al terreno inconstitucional el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y así se reconoció durante la sesión de las comisiones, así lo dijeron, por ejemplo, Félix Salgado Macedonio consideró que era una vergüenza, así dijo, es vergonzoso lo que ocurrió en Cámara de Diputados. Entonces eso pues son elementos que tiene la oposición para sustentar que este proceso fue todo menos aseado. Ya, nos quedan solo unos segundos, pero esta forma en que la Cámara de Diputados rechazó un artículo que ya había sido aprobado por las dos cámaras, podría ensuciar todo el proceso y dar argumentos a la oposición en sus recursos contra el Plan B. Efectivamente, Pascal, el hecho mismo de que la Cámara de Diputados haya incurrido en una inconstitucionalidad de facto, o sea, en términos estrictos apegados al debido proceso legislativo, anula todo el proceso. Bueno, pues será muy interesante lo que venga, Leti, lo estaremos analizando y explicando con tu ayuda. Muchas gracias. Gracias a ti y muy buenos días. Gracias, ahí está Leticia Robles de la Rosa.